Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. No quiero ser exagerado ni vanidoso. Le temo mucho al yoísmo. Yo lo dije, yo lo indiqué, yo lo pensé, es muy odioso. Pero evidentemente en la vida hay situaciones en las cuales uno puede reclamar algún grado de reconocimiento de algo que ha hablado, que ha planteado, que ha dicho en alguna oportunidad anterior. Sin llegar al exceso arrogante aquel de yo lo dije, no. La humildad, la sencillez con que se sirve a su pueblo, a su sociedad, son dos condiciones, dos cualidades indispensables. A la patria se le sirve con desinterés y sencillez. Si se hace bien, se encargará la posteridad después de uno desaparecido de recordarlo y reconocerlo. Como las veces en que se hace daño o se hace mal el servicio a la patria de todos. Es una defensa que no se paga, no se cobra. No se puede establecer factura por servicios prestados. Hay que prepararse para todo. Incluso ha habido ocasiones memorables en la historia en que un hombre tan importante como el apóstol Martí, al recibir la pregunta que le hiciera el generalísimo Máximo Gómez, de qué iban a ellos a esperar después de esa gesta que se iba a llevar a cabo, que era la independencia de Cuba. Y aquel le advirtió con seguridad la ingratitud de los hombres. Es con ese criterio que hay que servir. Pero bien, esto sirve como exordio, como preámbulo para unas cosas que voy a decir. Que quiero que ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas de La Respuesta, le pongan mucho caso. Me oyeron ustedes muchas veces decir en La Respuesta que la entrega de soberanía, la renuncia pasmosa a atributos de autodeterminación, de independencia, había llegado muy lejos, que nosotros estábamos como Estado y propiamente también como nación al borde de un precipicio, de un abismo, como lo es el de la desaparición en su versión jurídica de cerca de 2 siglos. República Dominicana. Recuerdan que yo siempre protesté de la presión extranjera multiforme, el ACNUR, de Naciones Unidas, de OEA, de los caucus norteamericanos, de los grupos liberales y liberaloides norteamericanos, del gobierno norteamericano, que encabezaba Barack Obama, y un Dream Team terrible,
con el propósito, claro, todos, de liquidar ese expediente de la separación de la existencia de dos naciones en una misma isla, tal como sentenciara Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Pero esos grupos nacionales, tanto del alto empresariado como de la infiltración de sociedad civil que logró aposentarse en el gobierno, con vínculos estrechos con USAID de Estados Unidos, lucían soberbios e imbatibles en su siniestra estrategia. Bueno, la prueba máxima, y lo debo repetir por enésima vez, fue que al propio presidente de la República, que conforme a la Constitución es el jefe de la política exterior, el que dirige todo lo relativo a la política exterior, fue desmontado de sus aseveraciones elocuentísimas, emocionadísimas en La Habana, que mereciera aquel aplauso de tantos presidentes. Incluso yo he referido que a mí me dijo ese presidente en esta misma oficina, frente a mis hijos, que se le acercaron, no sé si fue Evo o si fue Correa, a felicitarlo, y uno de ellos, no recuerdo cuál, le dijo: Danilo, pero nosotros no sabíamos que eso era así. Y esa actitud que pudo, si se hubiese mantenido, alinear al país como un solo cuerpo, compacto, en el seguimiento a Danilo, porque había asumido esa posición tan brillante. Esa posición tan brillante fue desmontada cínicamente por el discurso de Montalvo en Juan Dolio, con los grupos de funcionarios de organismos multilaterales y diplomáticos cuando estaban operando en el quirófano para la muerte del Estado Dominicano. ¿Oyeron protestas ustedes de cuando vino Ban Ki-moon, el ex secretario general de Naciones Unidas? Aquel desplante de ir al Senado, al Congreso, y en una reunión conjunta pronunciar un discurso y no mencionar al Estado República Dominicana. Bueno, hasta un desaire hubo que hacerle, porque le iban a dar, creo que, un pergamino, y el presidente del Senado, Reinaldo Paredes, se negó, y hubo senadores que protestaron, pero hasta ahí llegaba, hasta ahí llegó el honor nacional. El vicepresidente Biden vino, secretario de Estado de Obama, bueno, ha aplastado el país. Sin contar todas las malignidades de los Vargas Llosa y esos grupos, publicando errores en todas partes del mundo contra nosotros. Crucificados. País odioso, la apartheid del Caribe, un país lleno de xenófobos, de racistas, de, bueno, un espanto de... Esos grupos, dije, que hablaban así, con tanto desenfado y con tanta violencia, estaban esperanzados en forma febricitante en que Hillary Clinton llegaría a la presidencia de los Estados Unidos. Perfecta la tormenta para la República Dominicana. La señora Clinton, con ese grupo del Partido Demócrata, y todos esos caucus de apoyo, independientemente de intereses puntuales y particulares de su familia con el oro de Haití, es absolutamente seguro
que de haber llegado, el país estuviera en condiciones extremas de liquidación. Quizás ya empezando la tragedia de su resistencia, porque nadie ha de dudar que así habrá de ser en la medida en que se persista en ese propósito infernal de hacernos desaparecer, de suplantarnos, de imponernos una presencia desordenada, ilegal, que lo que nos trae en esas condiciones, en cientos de miles, en millones, es desintegración del ser nacional, en la religión, en la lengua, en los ritos, en los hábitos de higiene. Un horror, un horror. Ahora todavía, oigan esto, los efectos de ese proceso, de esa fase. Ayer, antes de firmar este programa, me muestra alguien en su móvil. Yo digo, ¿esto qué es? Cientos, tal vez de 3 a 400 ciudadanos haitianos, camisa blanca, pantalón negro, corriendo en filas de 4, cantando en creol un himno o un canto de unidad patriótica. ¿Dónde? En San Cristóbal. No, que esos son gente que están preparando para el sistema penitenciario. Una de esas mentiras. Aquella avalancha, aquellos sujetos, ¿con qué marcialidad? Nosotros ya teníamos una información, y así lo dijimos, de que Francia le estaba preparando en la Guinea Ecuatorial 2.000 hombres para reconstituir su ejército, el cual, como ustedes bien saben, fue disuelto porque era un cartel de drogas. Pero lo van a restituir, porque Naciones Unidas se va, y la MINUSTAH se va, y entonces comienzan los organismos multilaterales a hacer las presiones. Y entonces Naciones Unidas viene y provoca reuniones, y va a quedar una unidad de MINUSTAH de aquel lado y otra de este lado, ya, para vigilar la frontera, porque hay que controlarla. Un horror de mentiras y de felonías de estas desgraciadas instancias del poder mundial que se volvieron contra nuestro país, al grado de que hoy, cuando oigo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quejarse, protestar del abuso del presidente Donald Trump de no descartar la opción militar en la cuestión de la crisis de Venezuela, al oírlo y convocar a las fuerzas de su partido, y bueno, llenar de multitudes inmensas las calles de Caracas y movilizar el sentimiento latinoamericano ante el monstruo que está por invadir militarmente a Venezuela. Yo recordaba aquella escena, aquel episodio del presidente Maduro, en medio de aquella crisis nuestra, sabiendo él de dónde provenían los peores abusos contra nuestra dignidad y nuestra integridad. El que se mete con Haití se mete con nosotros. Una observación violenta que imputaba a la República Dominicana. ¿De qué? De meternos con Haití. No de Haití meterse con nosotros, aplastarnos a nosotros. Él estaba en la base de todo eso. Yo llegué a decirle,
luego de enviarle una carta severa que la he leído en este programa, en la que le decía: usted tiene la deformada información esa aberrante que ustedes han tenido de la gratitud eterna de Bolívar frente a Haití por la reunión de los Cayos y por las armas que el Haití de Alejandro Petión le dio para reanudar la guerra. Haití no vino a la parte española porque ciertamente era colonia, y la propia República, independencia efímera de la República de Núñez de Cáceres, no la creyó. Más bien se dejó atraer por el arrasamiento racial que se produjo en aquella guerra social que fuera la independencia de Haití. Pero les dije, después le cobraron las armas, al grado que Santander se llegó a molestar tanto que hay una correspondencia de él donde hablaba de que ni siquiera como observadores lo admitieran en la gran asamblea que habría para la cuestión de la América grande, que no dejó de ser un gran sueño. El evento de Panamá para la América grande, la América toda, esa que figura en el himno de Venezuela: América toda es solo nación. Todas esas cosas las estoy tratando de pasar en la respuesta para el recuerdo. Pero me oyeron hace algunos meses haciendo advertencias al gobierno, especialmente a Danilo Medina, presidente de la República. ¿En qué consistían esas advertencias? Presidente, ha habido un cambio de mando en Washington, la nación más importante del mundo en todos los órdenes. Está siendo gobernada ahora por un hombre y un grupo de hombres y mujeres que le acompañan, que tienen concepciones distintas a los que había en el tiempo del poder demócrata de Bill Clinton y de Obama. Presidente, el presidente Trump está siendo sometido a un ataque mundial porque era desafiado, lo que se suponía que era indesafiable. Comenzando por la comunicación social, la prensa. Su disputa fue: el que quiera saber lo que piensa el presidente de Estados Unidos, que atienda mi Twitter. No crean nada de lo que escriben los grandes diarios, ni lo que digan los canales de televisión. Un asunto inaudito. Pero en el orden del interés nuestro, dije muchas veces, es un hombre que tiene sobre la inmigración ilegal compromisos inmensos de sanearla, la de su pueblo, de revocarla en la medida que resulte legalmente posible. Es un hombre que ha prometido la construcción de un muro para organizar la frontera, para evitar que esa frontera de cerca de 3.000 kilómetros, 2.500 tantos kilómetros, siga siendo un coladero de todo, de la buena gente que vaya de Latinoamérica y de la mala gente que le pueda llegar, especialmente de las áreas del crimen organizado. Ese hombre está acompañado de otros hombres interesantes, especial y señaladamente John Kelly, un general
de 3 estrellas del ejército de los Estados Unidos, que siendo comandante del Comando Sur, en una reunión en Bahamas, sin que nadie se lo pidiera, sin que se estuviera debatiendo, sino como un ejemplo de su convicción, dijo: esa inmigración que le están imponiendo a la República Dominicana no es admisible. Eso es incorrecto. Su presupuesto de salud está comprometido en un 30% y al paso que va le hará gran daño a la República Dominicana. Ese hombre ha pasado a ser el hombre clave de esta administración del presidente Trump. Hay otros en los distintos departamentos, en los más sensitivos, que tienen concepciones diferentes, considerablemente diferentes a la de sus predecesores. Es decir, presidente Medina, que mi advertencia se completaba, no sé si se la llegaron a comentar, a señalarle la excusa implícita que ustedes han estado más o menos esgrimiendo, porque no se han excusado, pero en forma implícita, de la presión insoportable del poder mundial a la cabeza de Estados Unidos, va desapareciendo. Está considerablemente desaparecida. Ustedes pueden seguir con sus maldades, el injerto especialmente que está en su gobierno, con ese material residual que aún debe quedar por ahí en el Departamento de Estado y en una serie de lugares y caucus y lugares de poder y de influencia. Y por eso siguen haciendo, moviendo ahora a través de los UNICEF, a través de ONU, y le entran ya claramente al estatuto de la nacionalidad, y hacen reuniones y convocan a los jueces electorales, medio lo entrampan. ¿Para qué? Para tratar de ver cómo se llevan de encuentro el artículo 18 de la Constitución, que establece claramente que el hecho de nacer en suelo dominicano, si se es hijo de ilegal, no da la nacionalidad. Nosotros tenemos los reglamentos. Una vez nazca el niño, hijo de madre extranjera, tomen las notas y está su consulado, inscríbanlo en su consulado. UNICEF viene a ayudarnos a nosotros, supuestamente a dotar a 300,000 dominicanos de actas de nacimiento. Una mentira descarada. Es para dotar de la condición de dominicanos a miles, a cientos de miles de hijos de haitianos ilegales y dejar la Constitución en su artículo 18 sin efecto, tal como atrevidamente lo pretendió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que los últimos 6-7 meses de la respuesta han estado en forma casi exclusiva, dominante, girando alrededor de esas cosas. Y lo estoy diciendo delante de ustedes, con la seguridad de que no me pongo a ser desmentido, porque ustedes son mis mejores testigos. Ahora bien, el Listín Diario, en la sección La República, en su edición del jueves 17 de agosto, un día después de la fecha de la
conmemoración de la guerra restauradora, trae un reportaje que es para ponerlo en un marco. Es como para andar con él en pancarta y mostrárselo a los enemigos de la República que han estado maquinando contra su destino, contra la suerte de su supervivencia. El embajador interino Robert Copley de los Estados Unidos declara: Estados Unidos está comprometido con la democracia dominicana. Oigan esto. Y después, oigan algunos de mis primeros comentarios. En la víspera del Día de la Restauración, la fecha que marcó la lucha definitiva del país por su independencia, Estados Unidos endosó su respaldo al compromiso histórico y constante de los dominicanos con la independencia, el sistema democrático existente y el respeto a los derechos humanos. El nuevo encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, Robert Copley, quien en estos momentos también funge como embajador interino, jefe de la misión, manifestó durante su presentación oficial como representante del presidente Donald Trump que se siente comprometido con estas nobles causas. Al pronunciar su discurso en los jardines de la residencia oficial del embajador Copley, dejó claro el propósito de su país de establecer relaciones armoniosas con los dominicanos, sin mayores pretensiones que no sean las de colaborar con el desarrollo del mismo, ayudando a resolver los problemas de seguridad, energía, educación y salud que tanto demanda la población. Luego de expresar las protocolares salutaciones a las autoridades dominicanas, a representantes del cuerpo diplomático, ejecutivos de medios de comunicación e invitados especiales, el funcionario resaltó que lo primero que hizo al llegar al país fue visitar los lugares emblemáticos de su historia independentista y democrática. Citó que en sus primeras 4 semanas de estadía en Dominicana recorrió las ciudades de Salcedo y Santiago, donde conoció el museo, la Casa Museo Hermanas Mirabal y el monumento a los héroes de la Restauración, palpando la fortaleza del compromiso histórico y constante de los dominicanos por el respeto de sus luchas patrióticas. Dijo, citado literalmente: durante estas visitas pude observar el compromiso histórico y constante de los dominicanos por la democracia, la independencia y los derechos humanos, causas con las cuales me siento firmemente comprometido. Copley continuó diciendo: el darme cuenta personalmente de la profundidad de estos valores compartidos ha sido una gran satisfacción por el simple hecho de que no hay base más sólida sobre la cual podamos seguir construyendo las relaciones entre nuestros pueblos. Fue muy específico en identificar su misión de trabajo
y en lo fácil que será desempeñarla, debido a la coincidencia del atesoramiento de las causas comunes y el respeto a las identidades nacionales, aspecto que el presidente Donald Trump ha asumido desde que se instauró en el poder el 20 de enero del presente año, teniendo como bandera y política fundamental de Estado lo siguiente: el nacionalismo primero y después la solidaridad. Repito, el nacionalismo primero y después la solidaridad. ¿Oyeron ustedes, los que gobiernan a este país, cuál es la tónica de aquella administración, dicha por escrito, en discurso escrito? Cita: como encargado de negocio, mi objetivo es dar continuidad a lo construido previo a mi nombramiento, algo que será difícil de alcanzar si no fuera por la misión que favorablemente he visto en estos últimos días. Además de esos valores nacionalistas, nuestros países comparten necesidades y objetivos de gran relevancia y temas de interés comunes, como la seguridad, la prosperidad, la energía, educación y salud. Y así fue. Todo aquí queremos ver a la República Dominicana próspera y en paz. Hay una serie de afirmaciones en el mismo sentido, hermosísimas. Al leer eso, de Robert Copley, recordé a un norteamericano importante que fuera embajador entre nosotros no hace mucho tiempo. Raúl Izaguirre, desgraciadamente afectado ya por una enfermedad como lo es el mal de Parkinson. No pudimos aprovechar en plenitud y por largo tiempo su presencia. Había sido un luchador por los derechos civiles formidables en la defensa de inmigrantes. Su origen, el origen mexicano. Oír a ese hombre hablar de cómo él concebía la República Dominicana, lo que significaba la República Dominicana para la historia de la región, y a veces decía del mundo, porque por aquí pasó todo. Me recordaba la última reunión en que fui invitado a almorzar con él y el señor Foote, un encargado de negocio sumamente preparado y bien articulado. Y daba gusto oír la serenidad, el peso de las conversaciones, de los pronunciamientos, de las posiciones que esos dos exponentes de la diplomacia norteamericana le hacían saber a este dominicano, conociendo mis posiciones. Después se produjo su sustitución por razones de salud. Y vino, ya sabemos quiénes. Vinieron, ya sabemos quiénes. Una pareja pintoresca y rauda, digo, en mi blog, la pregunta. Oh, Dios mío, qué desastre. Con una agenda. Bueno, yo recuerdo la celebración de la fiesta de independencia norteamericana, el 4 de julio, que yo siempre era invitado, ¿no?
en los tiempos de los embajadores Taylor, Anderson, John, embajadores de carrera, ¿no? Importantísimos. Eran tiempos de Guerra Fría y de trastornos ideológicos mundiales. Bueno, y al ver ahora cuando vino la pareja del millón, Dios mío, la bandera gay junto a la bandera americana, bueno, una cosa deprimente, deprimente. Al oír al señor Copley ahora, recordé a Raúl Izaguirre, recordé a Fuchs y recordé a todos los individuos que en esa embajada han servido con gran honor, con mucho respeto para la República Dominicana. A los que yo conocí, que fueron varios, algunos de ellos que lo traté con cierta cercanía, excelentes, excelentes, gente decente. ¿Qué me dicen ahora los señores del gobierno? ¿Qué dice ese señor representante del presidente Donald Trump? Primero el nacionalismo, después la solidaridad. Ese es el orden. Primero tu nación, después solidario con las demás, especialmente en los casos de gran tragedia. Casos, por ejemplo, como el terremoto, que en lugar de hacer una universidad, como decidiera el presidente Fernández, debió de haberle construido 3 o 4 hospitales importantes de aquel lado. No, el plan era otro. Y esta gente que vino luego se encargó de rematarlo, porque traía el injerto del primer ministro, la dirección política ya de esa administración, que entendía que eso no tenía razón de ser, eso que se llama República Dominicana, eso es algo que hay que irlo suprimiendo. Buena noticia para la República. La respuesta tenía razón. Ahí vuelvo a la vanagloria de que hablara al principio. Si el gobierno no reacciona en forma justa y severa frente al gravísimo trastorno que tenemos y comienza a respetar el fallo 168 y comienza a repatriar en la forma ordenada, para eso llegó a comprar 100 autobuses. ¿Ustedes lo recuerdan? Y aparecieron muestras con 5 pasajeros dentro del proceso de simulación. Esos 100 autobuses que los busquen y le comiencen a dar cuerpo a la recuperación del control de la frontera, el control del territorio, en general del territorio total, y sobre todo de las fronteras jurídicas, que son las que establece la Constitución, y que estos grupos de asaltantes institucionales tratan de ver cómo disimulan un ataque a fondo, un socavamiento siniestro, a través de los organismos internacionales que se han prestado para todas las bajezas. Buena noticia, dije. Pero mala noticia para el gobierno si no reacciona. ¿Por qué? Porque no le va a quedar la más mínima posibilidad de invocar excusa. Ya no decían que Obama no consentía, que no se podía, porque la administración Obama estaba a rajatabla, entendiendo que el binacional era lo que cabía. Ya no está Obama, ni llegó Hillary, está Trump, pero está Kelly. Y ahora veo gente como Copley que viene y en su presentación se encarga de hacer una descripción de las actitudes de ellos
coincidentes y absolutamente congruentes con las que han debido de ser las nuestras. Interesante la situación, muy interesante. Pero han ocurrido cosas que es bueno comentarlas en la respuesta, porque corresponden al mismo ámbito de necesidades, de posiciones, de exigencias, de explicaciones. He estado viendo un trabajo insistente y agresivo que se está desarrollando para demostrarle a la sociedad nuestra, al pueblo nuestro, que su fatiga es justificada y su desgracia se debe a que el sistema de partidos políticos ha fracasado. Que los políticos ya están liquidados, que se requieren caras nuevas, bríos juveniles, para poder emprender las rectificaciones. Esos niveles del propio primer ministro de este gobierno, que muchos entendieron que era una forma de objetar a Leonel Fernández, porque habían aparecido ya signos de actividad de su seguimiento para la preparación de su candidatura eventual en el 2020. Y yo dije, bueno, si ese fue el móvil esencial, primordial del primer ministro, tal vez la pasión y el odio, y no sé si la envidia, que puedan andar trabajando ahí, lo llevaron a desconocer que Danilo Medina es casi contemporáneo, es contemporáneo de Leonel Fernández. Y que la razón de pedir que salgan de la vida pública, que sean sustituidos por nuevas versiones modernas, jóvenes, afecta también a Danilo Medina. Una manera de decirle, ustedes dos ya están, ya cumplieron, o no pudieron cumplir, o cumplieron hasta donde fue posible, pero ya está bueno. Ya está bueno porque la sociedad hay que renovarla. En la pregunta rdwordpress.com de mi blog, yo he preparado 2 entregas, una que salió el miércoles y otra que viene ya, y está preparada. El valor de los recuerdos, del recuerdo, es en singular. Y le respondo a esas iniciativas, aparentemente renovadoras, casi de carácter revolucionario, ¿no? Y entre las cosas que les digo a esos sectores, que ellos están resucitando aquel tiempo de las manos limpias, las generaciones jóvenes y capaces, con que fascinaron a la sociedad nuestra para abominar aún más y en la forma más terrible de aquel esperpento que decían que era Joaquín Balaguer, que venía del fondo de la prehistoria y que había sido un contrasentido de la historia. Yo hablo algo ahí sobre ese hombre que declaré que fue el hombre mundialmente más execrado que se pueda conocer, que finalmente terminó por ser reconocido por sus adversarios peores como padre de la democracia dominicana. Después de haber padecido la república, las manos limpias, el cambio sin violencia, las generaciones jóvenes y capaces. En el fondo es contrastando
la experiencia histórica nuestra, que tuvimos dos lideratos formidables, que llegaron casi al siglo de edad. Juan Bosch, en su ámbito magnífico, y Balaguer, en su ámbito social rezagado, que se le negó siempre apoyo, según decían sus adversarios, y que después terminó por aparecer el seguimiento en su mayor intensidad en el propio acto de enterramiento, cuando la población, especialmente la más sumergida, le hiciera el tributo de duelo más conmovedor y multitudinario que se haya conocido en la República. Y le decía, hombre, los hombres del PLD que han gobernado al país, Leonel Fernández y Danilo Medina, tienen la misma edad que tenía Balaguer cuando en el 66 llegó a poder. Y hay que saber, 12 años y 10 años, lo que aquella criatura pudo hacer en medio de todos esos conflictos inmensos de guerra civil, intervención extranjera, guerra fría, para poder resucitar la patria, el Estado que se creyó muerto, al grado que en el 66 era la OEA la que pagaba el salario de los servidores públicos. Imagínense el grado de debilitamiento y de ruina del Estado Nacional. Pero eso está caminando. Y ahora está la cuestión de saber que si los verdes se están desvaneciendo. Y se escribe, bueno, el empresariado le retiró el apoyo, le hizo una advertencia, no le gustó la renuncia que pidieron de Danilo, pero tienen a Danilo sometido a la acción pública en Procuraduría, bajo cargo severo, gravísimo, junto a su partido, en una querella misilística, demoledora. Esos mismos grupos que saludaron esa marcha verde en el principio y que después han terminado por medio apartarse y ahora están sintiendo como que se está debilitando. Primero pedían a Danilo que actuara contra la corrupción de Odebrecht. En la segunda gran marcha era que renunciara porque no había actuado. Y en la tercera en la tercera marcha mayor, juicio criminal, ya tenían la querella puesta. La denuncia querella. Es decir, que lo del señor embajador, encargado de negocio, encargado de la diplomacia, cabeza de la diplomacia norteamericana, aquí se viene a producir en los momentos en que en el orden interno se están reacomodando y realineando todas esas líneas. El poder fáctico de la calle, con auspicios múltiples, diferentes, donde concurre gente de buena fe, gente magnífica, con sentimientos limpios, y también concurre gente que va a otras cosas o recibe instrucciones de otras partes. Y los partidos políticos que siguen mudos en cuanto al problema nacional, que es el esencial. Esta fuerza pequeña pero aguerrida que describiera el doctor Peña Gómez. Esta fuerza pequeña que don Juan Bosch dijera en un momento, pequeña en el número, pero grande en el patriotismo y en la defensa de los intereses nacionales, es la que le dice a los partidos políticos, hablen, comiencen a hablar, actúen, comiencen a actuar, asuman la causa nacional. Si esperaban que Estados Unidos redefiniera su situación frente al trastorno nuestro, ya apareció una prueba fuerte.
ya pueden actuar. La fuerza lo pidió siempre. Cuando era el panorama muy negativo y brumoso, por esa fuerza de un liberalismo oscurísimo, lleno de agendas terribles. Pero más vale tarde que nunca. Y nosotros no somos excluyentes. Todo el que tenga la necesidad, la idea, y ya no sienta el temor, o no tenga fe, o haya perdido el espanto de que lo estaban aplastando, que venga la causa nacional, que participe, que confluya la causa nacional, como entienda que debe confluir. Porque tampoco es nuestro interés buscar filiaciones en base a las posiciones nuestras. Eso es un acto muy espontáneo que tiene que ser de cada ciudadano. El dominicano o la dominicana que pueda pensar hoy, tenían razón. Esto era lo que tenían razón. Los pequeños tenían la verdad. Los grandes anduvieron largo trecho con las mentiras y las simulaciones. Fuere como fuere, que confluyamos, que coincidamos. ¿Por qué? Porque la hora tiene que ser de unidad nacional verdadera, sincera, más allá de las siglas y del partidarismo y las pasiones de las facciones. La República necesita reconstituir y revocar todos esos daños que le produjeran estos malos hijos, que desgraciadamente en los últimos 5 años han tenido una presencia en el poder tremenda, al grado de hacer cosas terribles, desde el orden constitucional gravemente perturbado hasta todo el proceso de entrega. Que lo hicieran con esa complicidad subliminal del gobierno de Obama. Vamos a luchar con estas nuevas circunstancias. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de televisión abierta, 3 del cable. Domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana. En Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Que asimismo Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo. Telenor, 12 del mediodía, 6 de la tarde, San Francisco de Macorís. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua, domingo a las 8. Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos. Radio Real de La Vega, que radiodifunde el contenido de La Respuesta en su versión central de domingo a las 11. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que también reproducen nuestros contenidos en los términos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.